Entonces, cuando nosotros hablamos de la evaluación de impacto ambiental, en la autoridad de aplicación lo que nos va a estar evaluando es un conjunto o el conjunto de normas legales que van a estar afectando mi actividad. Nosotros vimos el otro día en el módulo de normativas un montón de normativas ambientales, no todas nos van a estar afectando, entonces yo lo que tengo que ver como organismo administrativo de control es ver esa actividad, cuáles son todas las leyes que me lo involucran o que me lo afectan para ver si las cumple o no. Bueno, ese procedimiento administrativo, que yo ya les puse unas gráficas, ahora vamos a ver de cómo es ese proceso administrativo internamente en la Secretaría de Ambiente. Ese estudio técnico o ese estudio de impacto ambiental, que es el que presenta el proponente, el otorgamiento de la licencia, o sea, es el documento que a mí me va a decir si está autorizado o no el proyecto, que lo va a dictar la autoridad de aplicación. Y, como les decía, con esa, en su definición, esa evaluación puede determinar que el proyecto sea aceptado o sea rechazado. De hecho, en la ley 7343 o en el decreto 2131 no estaba especificado esto de qué pasaba si un proyecto era aceptado o rechazado. En la ley 10.208 se incorporó un artículo que dice que todo proyecto que fue sometido a evaluación de impacto ambiental y ese impacto ambiental o esa evaluación resulta el rechazo del proyecto, ese proyecto no puede volver a ser ejecutado. Pero bueno, eso es medio también, no digamos que mentiroso, pero bueno, es medio subjetivo. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar el mismo proyecto que tuve rechazo, le cambio algunas cuestiones, cambia el proyecto, ya no es el mismo proyecto, entonces yo podría interpretar que ese proyecto podría volver a ser sometido a una evaluación y, en consecuencia, si sale positivo, ser aceptado ese proyecto. Bien, rápidamente, el decreto 2131 del año 2000, recuerden que este decreto modificó el primer decreto nacional, o la primera herramienta normativa nacional que tuvo, en este caso, Córdoba, que fue el decreto del año 90. Lo que hace este decreto es reglamenta el capítulo 9 de la ley, que es el capítulo que habla del impacto ambiental. Si bien, a posteriori de esto, nosotros en el año 2014, la provincia dictó la ley 10.208, como lo vieron ustedes en el marco normativo, esa ley no derogó ni la ley 7343 ni el decreto 2131. Esa ley lo que hizo es, complementa un poco la 7343 y en algunas cuestiones modifica el 2131. Ya vamos a ver en qué cosas se modifican y en qué cosas no. Entonces, como yo les decía, Córdoba, la primera en tener el decreto, el 3290 en el año 90, fue considerada en su momento una verdadera herramienta preventiva de efectos indeseables de grandes emprendimientos, y en el 2000 se actualiza a través de este decreto que todavía está vigente. Este decreto nos empezó a establecer nuevas herramientas de gestión ambiental, que llamamos nosotros. Por un lado, lo que se conoce habitualmente como términos de referencia. En la clase de marco normativo yo algo les dije, que Argentina tiene poco, o que la normativa ambiental en Argentina en general tiene pocos términos de referencia. Córdoba ha avanzado un poquito más, ya vamos a ver algunos, y que les daba creo que el ejemplo de la EPA en Estados Unidos, donde hay términos de referencia para cualquier tipo de actividad, y me parece que les ponía el ejemplo del punterito láser que yo estaba haciendo la presentación. Después también como herramientas suelen incorporar recomendaciones en función de los temas que se estén desarrollando, que se estén presentando. Está la creación de los registros temáticos, que el otro día yo también les avisé que el 11 de septiembre se publicó una resolución nueva, la 214, que derogó la anterior. Entonces, bueno, ahora el registro ya no se llama más registro temático de consultores ambientales, sino que se llama directamente registro técnico de profesionales. Establece lo que es las auditorías ambientales. Fundamentalmente, recuerden que cuando esto se implementó todavía no teníamos mucho marco normativo, entonces la auditoría tenía en ese momento el objetivo principal era que todas las empresas o todos los emprendimientos, los procesos productivos que no estaban alcanzados cuando se desarrollaron por ningún marco normativo ambiental, empezaran a incorporarse a ese proceso jurídico, administrativo, a través de las auditorías. Establece sistemas de monitoreo. Nosotros cada vez que presentemos un proyecto y ese proyecto me genera un determinado impacto, yo tengo que plantear un plan de monitoreo para ver cómo evoluciona ese recurso con el proyecto. Por ejemplo, en el caso de los sistemas intensivos de producción animal, un feedlot, un criadero de cerdo, un criadero de aves, uno de los impactos que genera es el tema de los efluentes y el impacto que ese efluente puede tener en el suelo, en las napas o en los cursos superficiales de agua. Entonces, lo que voy a estar obligado yo en ese sistema es a tener
un monitoreo, por ejemplo, de NAPA. Entonces, cuando yo planteo un sistema de tratamiento de efluentes, lo que me va a estar pidiendo la autoridad de aplicación es que diga dónde voy a monitorear, y voy a tener que poner los freatímetros, digamos, que son a la primera NAPA, y que, con qué tiempo o con qué frecuencia voy a estar monitoreando o analizando el agua de la primera NAPA para ver si está o no contaminada. Establece lo que es la licencia ambiental, este instrumento o este documento, que lo que va a hacer es autorizar el emprendimiento, y las audiencias públicas. Este decreto, el 2131, yo creo que lo puse por ahí, ya lo vamos a ver en detalle. Término de referencia. ¿Qué es el término de referencia? Entonces, orienta al proponente en cuanto a términos técnicos de cada proyecto, de cada actividad, especifica requerimientos mínimos por actividad, identifica problemas ambientales que puede tener asociado cada actividad y ordena aspectos referentes a medidas de mitigación adecuadas. Eso debería tener un término de referencia. Hasta la ley 10.208, los términos de referencia que nosotros teníamos en Córdoba eran el Banco Mundial, y bueno, a ver, todo organismo de crédito internacional, sea Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, que son estos organismos internacionales de financiamiento, muchas veces de obra pública, todos tienen en su desarrollo un capítulo que tiene que ver con el tema ambiental. Entonces, si yo voy a gestionar como Estado, por ejemplo, un crédito internacional para hacer un dique, un embalse, tengo que sí o sí dar cumplimiento a la normativa ambiental. Entonces, si no, no hay posibilidad de que me otorguen el crédito. Córdoba, puntualmente, en el año 2001, dictó unos términos de referencia para todo lo que era antenas de telefonía celular. En ese momento fue el boom de la generación o de la aparición de antenas de telefonía, entonces ahí se generó términos de referencia en cuanto a, por ejemplo, dónde podían estar ubicados, cuáles eran las distancias mínimas que teníamos que tener a los linderos, las alturas, qué tipo de monitoreo estaba obligado a hacer y demás. Y después salió en el año 2001 también un término de referencia para todo lo que era urbanizaciones, countries y loteos. Que bueno, que ahora con el tiempo ha ido evolucionando, y de hecho hoy, por ejemplo, hay una mesa de entrada única para todo lo que son proyectos de loteos. Bien, bueno, el registro temático, de acuerdo a lo que decía el artículo 12, era un registro en el que se inscribirán los profesionales de todas las disciplinas que vayan a prestar su servicio para realizar las propuestas y o estudios presentados en el marco de este decreto. Esto es importante. Cualquier intervención o cualquier presentación administrativa que yo haga en autoridad de aplicación tiene que estar firmada por el proponente o por el titular legal del emprendimiento, puede ser una persona física o una persona jurídica, más un consultor ambiental. Para poder firmar como consultor ambiental, yo tengo que estar incorporado en ese registro temático, hoy RETEP, ¿sí? ¿Se acuerdan que se lo subimos el otro día, el nuevo decreto publicado el 11 de septiembre? Bueno, las auditorías ambientales ya lo vimos un poco recién también, son instrumentos que permiten identificar, evaluar, corregir o controlar el potencial o real deterioro ambiental, facilita la comunicación e información y promueve la innovación tecnológica en materia ambiental. Es una herramienta de monitoreo y control que asume el proponente como modalidad de presentación para la evaluación y seguimiento por la Secretaría. Generalmente el plan de monitoreo, cuando yo hago la presentación, lo propongo yo como proponente. Y luego la autoridad de aplicación me dirá si está de acuerdo o no. Por ahí me dice, bueno, yo también quiero que me monitoree X recurso o tal o cual componente, o que en lugar de presentarme un monitoreo una vez por año, me lo presente cada 6 meses o cada 2 años, ¿sí? Entonces, cuando se dicta la licencia o la resolución autorizando, ahí la autoridad de aplicación me va a decir que el monitoreo está bien o si tengo que agregar otro monitoreo o cambiar la frecuencia de monitoreo. Bueno, la licencia ambiental es el instrumento, el documento, que a través de hoy de una resolución que emite la autoridad de aplicación. En aquel momento, cuando estaba el decreto, era Agencia Córdoba Ambiente, que luego del proceso de evaluación o de la auditoría es avalado técnicamente por la autoridad de aplicación y dicta resolución. ¿Sí? Es el documento que por ahí los municipios deberían exigir previo a autorizar el emprendimiento. Pero bueno, acá hay algunas diferencias, ¿no? Porque ya lo vamos a ver cuando veamos cómo es el proceso. Yo cuando voy a presentar un proyecto, recuerdan cuando veíamos que
los recursos son originarios de las provincias primero, pero dentro de los ejidos, del ejido municipal, el poder de policía lo tiene el municipio. Entonces, quien me tiene que decir si el emprendimiento que yo estoy planteando, en el lugar que lo estoy planteando, es posible, es el municipio. Entonces ahí se puede dictar, o sea, es necesario obtener por parte del municipio esto que nosotros denominamos la factibilidad o la prefactibilidad de uso de suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a plantear una fábrica química, no la puedo poner en el centro del pueblo, sino que la debería poner en algún lugar que el municipio haya establecido para ese tipo de emprendimiento. Entonces eso es lo que se denomina factibilidad o prefactibilidad. ¿Y por qué lo otorga el municipio? Porque si estoy dentro del eje urbano, el poder de policía lo tiene el municipio. Si estuviera fuera del eje urbano, ahí tengo dos alternativas. Lo que se conocen ahora como las comunidades regionales, que es una organización administrativa de los departamentos, ¿sí? Que puede estar presidida o controlada por un intendente elegido por sus pares o bien el legislador de ese departamento. Depende de la comunidad regional, es la forma en la cual funciona. Entonces, si está fuera del ejido municipal, puede que el municipio diga, bueno, no, está fuera de mi territorio, yo no puedo dar prefectibilidad, entonces hay que ir a la comunidad regional. Si pasa esto, que no está dentro del eje municipal y la comunidad regional no me quiere dar la autorización o no da ese tipo de autorizaciones, ahí sí puedo recurrir a la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Ambiente puede ella, por sí, en todo lo que es ámbito provincial, o sea, no municipal, disponer la factibilidad de uso de suelo. Bueno, en las audiencias públicas, miren esto, aquí hay un detalle importante entre lo que era este decreto y la ley 10.208, que este decreto decía, como en la mayoría de las legislaciones internacionales, eso está bastante tomado de muchas normativas internacionales, decía que en este caso la Agencia Córdoba Ambiente, pero digamos la autoridad de aplicación, podrá convocar a audiencia pública, o sea, no estaba obligada, era a criterio de la autoridad de aplicación. Les diría que desde el año 2000 que se dictó este decreto hasta el año 2014 que se dicta la ley 10.208, yo particularmente no he conocido prácticamente ninguna audiencia pública que se haya convocado, ¿sí? Entonces, potencial. Y otra cosa que también es importante es que eso sigue vigente aún, que las opiniones vertidas en la audiencia pública no tendrán carácter vinculante al pronunciamiento final. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago una audiencia pública y la audiencia pública me sale negativa, la autoridad de aplicación podría, a pesar de eso, autorizar el emprendimiento. ¿Por qué se pone esto? Porque muchas veces en las audiencias públicas van personas que pueden creerse o sentirse o estar afectadas por el desarrollo del proyecto, pero que no necesariamente son técnicos, son especialistas o tienen muchos conocimientos científicos de ese proyecto, de qué manera ese proyecto puede afectar. Entonces, por ahí podría llevar esto, si fueran vinculantes, a tomar una decisión alejada de las cuestiones técnicas. Lo que sí, si yo tengo como autoridad de aplicación un proyecto, tiene audiencia pública negativa, deberé fundamentar técnicamente muy bien por qué, a pesar de la audiencia pública en contra, yo autorizo, justifico el proyecto. Bueno, es lo que pasó con la Ruta 38. En ese caso, en base a la audiencia pública y a todo el revuelo social que se armó, la provincia no es que rechazó el proyecto, sino que le pidió, o se autopidió, modificar un poco el tema de la traza y ahí se empezaron a discutir y a compatibilizar algunas ideas que habían acercado vecinos o organizaciones ambientalistas que habían participado en la discusión. Hoy todavía sin resolverse el nuevo, si es que se va a hacer y por dónde se va a hacer la autovía. Pero el compromiso fue de la provincia hacer un nuevo estudio de impacto ambiental en base a todas las observaciones que se habían planteado, incluso con la posibilidad de modificar en algunos tramos la traza planteada originalmente. Bien, un poquito el curso del trámite rápido. Yo tengo el proyecto, hago el inicio del trámite, hoy en la SUAC, hoy por la pandemia todo digitalizado. Si se da cuenta con las prefactibilidades o las factibilidades, la Secretaría de Ambiente lo incorpora y ya lo hace funcionar. Las factibilidades, ¿quién me las da? O el gobierno municipal o el gobierno provincial, dependiendo en el ejido que esté, si es ejido urbano o ejido rural. Una vez que la Secretaría de Ambiente recepta el expediente, va al sector de impacto ambiental. Ese
Ahí está constituido por la CTI. La CTI es una comisión técnica interdisciplinaria. Esta comisión tiene una frecuencia, bueno, ahora se reúne semanalmente. Está constituida por técnicos especializados en distintos temas de la propia Secretaría, y en el caso de que la Secretaría no lo tenga, se invita a los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene para todos los proyectos de sistemas intensivos de producción animal un representante que se incorpora a la CTI para ver un poco la mirada también productiva. Minería tiene su representante, industria, o sea, está compuesta por técnicos más o menos especializados en las temáticas. Si en el supuesto caso de que el tema que se plantee es muy específico desde el punto de vista técnico y no hay ningún profesional en el Estado que conozca ese tema, está autorizada la Secretaría de Ambiente a convocar especialistas de universidades, del INTA, del INTI, del CONICET, a integrar esa comisión técnica para el análisis de ese tema particular. Esa CTI puede derivar, en función del tema que sea, algún área técnica específica. Por ejemplo, nosotros dentro de Ambiente hoy tenemos el área de residuos peligrosos, el área de bosque nativo, el área de reservas naturales, el área de residuos sólidos. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto que se trate, puede que también la comisión técnica esta lo derive previamente a esa área técnica específica del ministerio para que pueda emitir dictamen. ¿Sí? Entonces, una vez que estas áreas técnicas emiten dictamen técnico, eso pasa al área jurídica. En el área jurídica se hace un control de legalidad, que tenga todos los papeles en orden, digamos, legales, título de propiedad del inmueble o contrato de arrendamiento de alquiler, que la persona que está firmando demuestre que si es una persona jurídica está apoderada para poder hacer eso. Entonces, bueno, hay que presentar estatutos de las personas jurídicas, toda la cuestión que tenga que ver con la actividad se controla en el área jurídica. Una vez que yo tengo el dictamen técnico favorable, o no, tengo el dictamen técnico, tengo el informe del área jurídica, pasa a la secretaría. En la secretaría en sí, digamos, en la cabeza del secretario se hace el proyecto de resolución. Esa resolución se firma, y a partir de la firma de la resolución, otorgando la licencia, supongamos, no rechazando, pero podría también rechazarse, a partir de ahí empieza después ya administrativamente lo que son las auditorías. Entonces, cada un periodo determinado, el proponente tiene que ir presentando de su proceso. ¿Sí? La licencia ambiental, entonces, hoy se renueva automáticamente siempre y cuando se cumpla con las auditorías y con los monitoreos y los resultados de los monitoreos presentados en tiempo y forma.